Último minuto. Bien, justamente acá está el nuevo balance del Ministerio de Salud. Muy buenos días, nuevamente, desde el Palacio de la Moneda, y gracias a la cooperación de los canales de televisión y de las radios asociadas a Archi, y con el apoyo incondicional de nuestro equipo comunicacional de la Moneda, que trabaja muy bien, daremos los resultados del día. Se mantiene la incipiente mejoría, una mejoría positiva a nivel país. Hoy día tenemos un 18% menos de casos nuevos en los últimos 7 días y un 16% de casos nuevos en relación a los últimos 14 días. Esta mejoría se observa sobre todo en la región metropolitana y en la región de Tarapacá, en la curva que ustedes están viendo. Sin embargo, tenemos resultados menos auspiciosos en Antofagasta y en O'Higgins, lugares donde estamos tomando medidas muy estrictas, sobre todo en relación a la cuarentena. Sin embargo, la imagen de la región metropolitana y la imagen de Tarapacá son muy positivas. Las tasas de positividad de los exámenes de PCR o reacción de polimerasa en cadena también están disminuyendo y hemos llegado al día actual, al informe actual, a un 25%. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque significa que la cantidad de gente que está activa contagiando está también disminuyendo. También queremos mostrar la tasa de incidencia, es decir, la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes que están infectados o que están positivos, que a nivel nacional esa tasa es de 168 por 100.000 habitantes. Sin embargo, quiero destacar, felicitar y apoyar a las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, donde la tasa de positividad o la incidencia de casos es muchísimo más baja. Esto gracias a las medidas que se han tomado como gobierno y gracias también a la cooperación de la población. Por lo tanto, esto debe ser reconocido. La variación del coronavirus a nivel nacional es muy distinta. Por lo tanto, en algunas regiones, como ustedes vieron, tenemos resultados muy positivos y en otros lugares todavía estamos esperando resultados positivos porque sabemos que se darán así en el futuro. Cualquier medida que tomemos de aquí en adelante siempre serán en base a los temas sanitarios. Toda medida que sea tomada tendrá como base la condición de que cumpla la recomendación sanitaria que puede venir del Ministerio, del grupo de expertos en salud o de pandemia del Ministerio de Salud, y por lo tanto la decisión a futuro, insisto muchas veces, mucho en eso, será en base a la mejor salud para nuestros compatriotas. A continuación pasamos a mostrar los datos del día. Doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, mostrará los datos del día. Muy buenos días. Como todos los días vamos a dar el informe de las últimas 24 horas, del informe que se registró en las últimas horas. Con respecto a la situación de nuestro país, podemos informar que en el día de ayer se informaron 3.394 casos nuevos, de los cuales 2.690 son personas con síntomas, 338 son asintomáticos y 366 personas que tienen PCR positivo que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Por lo tanto, la cifra total de personas diagnosticadas hasta la fecha en el país son 279.393,
de las cuales 32.476 son casos activos, es decir, son personas que están contagiando, y 241.229 se han recuperado del COVID-19. En relación a los fallecimientos, queremos lamentar el deceso de 113 personas que han sido inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados al COVID-19 asciende a 5.688 personas asociadas al COVID-19, según el informe diario que estamos dando de parte del Ministerio de Salud. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, se encuentran 2.106, de las cuales 1.756 se encuentran con apoyo ventilatorio y 398 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integral de salud en nuestro país, de la disposición de ventiladores, tenemos 293 ventiladores disponibles para la red integrada de salud, tanto pública como privada, para todo el país. En cuanto a la red de laboratorios de Chile, ayer se informaron los resultados de 13.349 exámenes PCR, alcanzando un total hasta la fecha de 1.109.792 exámenes a nuestro país. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante a que las personas que consulten para hacerse el examen precozmente, aquellas personas que inician con síntomas respiratorios, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, con falta del olfato, también con falta de gusto, con síntomas de examen general, que consulten precozmente para poder hacer el examen oportunamente y de esa manera poder tener los resultados y aislar a las personas. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, que es uno de los pilares estratégicos para aislar a las personas, aquellas que son COVID positivo, hoy día disponemos de 151 residencias sanitarias, que da un total de 9.661 cupos. Quiero reiterar el teléfono para las personas poder acceder a información de las residencias sanitarias o aquellas personas que requieran ser trasladadas a una residencia sanitaria. El teléfono es 800-726-666. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación, damos la palabra a los periodistas y agradecemos su presencia, obviamente, para contestar a las preguntas del día. Hola, ministro. Buenos días. Ayer sabíamos del caso del senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, quien daba positivo por segunda vez por el coronavirus. En ese sentido, le quería consultar si finalmente existe la posibilidad de que una persona cumplidos los 14 días siga contagiada y contagiando, y si es que no se debería evaluar el criterio que se aplica finalmente para determinar si una persona está recuperada o no. Y en esa misma línea, en torno a la inmunidad, ¿cuáles son las certezas finalmente que usted tiene en torno a este tema? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que en el caso de que se confirme de que el senador Sandón tiene una segunda infección por coronavirus, en el caso de que se confirme esto, sería una situación bastante inédita. Y a nivel mundial, a pesar de que hay algunos casos en los cuales ha ocurrido este fenómeno, es algo que tiene una frecuencia bajísima. ¿Por qué quiero recalcar eso? Una frecuencia bajísima de que exista esa posibilidad. En el caso que se confirme, repito, este diagnóstico, porque tenemos que llevar tranquilidad a la población, en el sentido de que no es frecuente, es altamente infrecuente que una persona que haya tenido el coronavirus lo tenga por segunda vez. ¿Por qué? Porque sabemos que el coronavirus genera anticuerpos. La duración de esos anticuerpos puede ser variable, eso está claro. Hay algunos que tienen más capacidad de generar anticuerpos, hay otras personas en las cuales los anticuerpos duran mucho más tiempo. Por lo tanto, si llega a ocurrir eso, es una posibilidad muy, muy baja, bajísima, y esto lo he consultado con infectólogos para dar esta respuesta, y con esa respuesta quiero llevar tranquilidad a la población. Ministro, en ese sentido, ¿podría darse el caso de que el senador finalmente nunca se hubiera mejorado de este primer cuadro clínico de COVID? Y nosotros damos el ejemplo del senador porque es lógicamente una figura pública, pero ¿tienen ustedes datos de que haya más personas que con esta misma situación? No tenemos datos de otras personas que estén en esta situación. De ser así,
obviamente que sería algo inédito y digno de una publicación científica, pero lo que yo he conversado con los infectólogos es que realmente sería una situación muy especial. Yo espero que esto se aclare en el curso de los días o de la semana o de hoy día mismo. Creo que aquí es muy conveniente que la institución donde está hospitalizado el senador, siempre que el paciente obviamente dé su aprobación, emita un comunicado al respecto, pero repito, las consultas que yo he hecho con los especialistas me han aclarado que esta situación es muy poco frecuente. Muy buenos días. Tras el episodio de la compra que realizó el presidente Sebastián Piñera en una vinoteca, esto en medio de la cuarentena, usted dijo hoy en Radio Futuro, ministro, que hay que medir las consecuencias de los actos. El rey o la máxima autoridad debe dar el ejemplo. Más allá entonces de lo legal, ¿se equivocó el presidente Sebastián Piñera? ¿Fue imprudente con respecto a la señal, al ejemplo que se le dio a la ciudadanía? Le agradezco su pregunta, pero yo contesté ya con claridad y di mi opinión. Y con eso quiero cerrar, por favor, esta polémica. Muchas gracias. Ministro, pero usted dijo que el presidente había dicho que no lo volvería a hacer. ¿Se lo dijo a usted? ¿Se lo dijo a los ministros? ¿Está arrepentido? La verdad es que ya contesté eso en la radio hoy día en la mañana, en la Radio Futuro, que con esto le va a aumentar el rating y yo quiero quedarme, digamos, con esa respuesta. Muchas gracias por su pregunta de todos modos. Ministro, buenos días. Usted habla de una incipiente mejoría, lo veíamos en las cifras, han bajado la cantidad de casos nuevos. Sin embargo, respecto al último informe epidemiológico, se hizo un estudio, un análisis por parte de la SOCHIMI y también varias universidades que reportan un subreporte. Esto quiere decir una cantidad más baja de la cantidad de casos a los que nunca se alcanzaría a detectar. En el caso de la región metropolitana alcanza un 54%. Esto quiere decir cerca de un 50% de los casos activos no se estarían alcanzando a detectar mediante los exámenes PCR. ¿Cómo toman ustedes este análisis y qué aspectos habría que fortalecer para disminuir esta brecha? Muchas gracias por su pregunta. La responderá la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a este informe, nosotros efectivamente probablemente no estamos llegando a toda aquella población que es COVID positivo porque sabemos que hay un porcentaje de personas que son asintomáticas, que no se están haciendo el examen, o personas con síntomas leves que tampoco se están haciendo el examen. Y por eso es que estamos haciendo un llamado y estamos fortaleciendo la estrategia de testeo. Queremos fortalecer la estrategia de testeo para todas aquellas personas que tienen, primero que nada, síntomas leves. Es decir, y es por eso que estamos haciendo un llamado a una persona cuando tenga tos, que tenga compromiso del estado general, tenga un poco de fiebre o haya sido un contacto estrecho y empieza con sintomatología, consulten precozmente para poder llegar a esa población que nosotros no estamos diagnosticando. Con respecto a la información diaria, hoy día nosotros estamos viendo una cierta tendencia en ciertas cifras. Vemos que hay un menor porcentaje de positividad, en un momento tuvimos mayor porcentaje de positividad, por lo tanto, efectivamente, ahí teníamos mayor número de personas enfermas. Hoy día sí hemos visto que hay días que las personas se testean menos, no están yendo con la misma frecuencia a hacerse el examen y por eso estamos fortaleciendo y haciendo un llamado a que las personas que comiencen con síntomas en forma precoz o han sido un contacto estrecho y tienen alguna sintomatología, consulten. ¿Para qué? Para poder confirmar o descartar que las personas tengan coronavirus. Hoy día estamos fortaleciendo la estrategia de que llamamos testeo, trazabilidad y aislamiento. Y eso es un trabajo que están haciendo la Seremi de Salud en apoyo con las municipalidades, con los alcaldes. La idea es que salgamos a testear a las personas para poder identificar a aquellas personas que no estamos encontrando. Subsecretario, ministro, ¿y esto también va de la mano con mantener las estrategias de cuarentena o esta incipiente mejoría también podría evaluar levantar en algunas comunas la cuarentena? No, yo he dicho que las medidas que puedan tomarse de aquí en adelante van a estar basadas exclusivamente en criterios sanitarios. Por lo tanto, esos criterios sanitarios que están obviamente ligados a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los vamos a ir respetando y cuando se tome alguna medida como la que usted insinúa
de cambiar las cuarentenas, eso se hace en reunión con el presidente de la República. De todas maneras, yo quiero reforzar que los informes epidemiológicos y el informe diario del Ministerio de Salud es un informe robusto y claro, y esa es la información oficial que nosotros comunicamos justamente en esta conferencia de prensa. Sin embargo, debemos insistir en lo que ha dicho la doctora Daza. Vamos a reforzar todo lo que es detección, trazabilidad y aislamiento. Buenos días, ministro. Yo quería preguntarle por algunas de las cifras que surgen de este informe epidemiológico, ya con el detalle de las cifras del DEIS. Ahí hay una cifra especialmente preocupante, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que han muerto por coronavirus. De 13 casos que se reportaban antes, esta cifra aumentó a 34 NNA fallecidos. 19 son menores de un año de estos. Y quería preguntarle qué se está haciendo hoy, ministro, de parte del gobierno, de parte del Estado de Chile en este sentido, considerando la responsabilidad que tiene también de proteger la maternidad y la niñez. Muchas gracias por la pregunta, doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al informe epidemiológico, efectivamente, hoy día contamos con cifras mucho más robustas y tenemos más información con respecto a los fallecidos por coronavirus confirmados y también los casos probables. Tenemos que decir que el virus es una enfermedad, el coronavirus, que es una enfermedad que puede ser muy grave, que principalmente, y eso siempre lo hemos reiterado, principalmente las personas que más se enferman gravemente y más del 98% de los fallecimientos son personas mayores de 40 años. Sin embargo, desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de niños, de adolescentes. Muchos de ellos, algunos de ellos son personas que tenían enfermedades concomitantes y es por eso que hemos hecho algunas medidas para poder y hacemos un llamado a las personas, a todos aquellos niños que tienen enfermedades crónicas o tienen alguna enfermedad de cuidado a mantener las medidas de autocuidado, mantener las medidas de aislamiento, porque debemos protegerlos a ellos. Son 34 niños aproximadamente que han fallecido menores de 18 años asociados al coronavirus, pero cada uno de ellos, para su familia, para nuestro país, son una persona muy importante. Y es por eso que todos los fallecimientos, todas las pérdidas humanas son importantes y las estrategias que hemos llevado a cabo es para, primero que nada, aislarlos, contenerlos, protegerlos, pero también estamos fortaleciendo la red asistencial para poder apoyar a aquellos niños que se enferman gravemente y requieren una asistencia. Subsecretaria, mi pregunta era ¿qué medidas se están tomando en concreto para ir en ayuda de la maternidad y de la niñez? Hoy, por ejemplo, está la defensora de la niñez en el Congreso, están debatiendo sobre el proyecto del postnatal de emergencia, por ejemplo. ¿Sería esa, por ejemplo, una posibilidad a la que se pudiera abrir el gobierno para ir en ayuda de este grupo? Con respecto a las medidas que tenemos que tomar en relación a los niños, tenemos que analizar cuáles son las variables principales que afectan a estos niños. Hay que decir que la prolongación del postnatal afecta a un grupo de niños, que son los niños menores de un año, pero hay un grupo muy importante de niños que pueden enfermarse, ¿cierto?, y que tienen alguna patología concomitante que podrían verse afectados por el coronavirus. Por lo tanto, cualquier política pública del punto de vista sanitario para proteger a estos niños tenemos que mirarla con cuál es el riesgo sanitario que está implícito dentro de la medida que vamos a tomar. Muchas gracias, doctora Daza. Ministro, subsecretaria, en Estados Unidos salió hoy día ya un antirretroviral que se llama Remdesivir, que cuesta cerca de $390 la dosis, un costo que para aplicar un tratamiento completo en Chile sería de cerca de 1,9 millones de pesos. Desde el laboratorio que crea este antirretroviral han dicho que están trabajando para llevar esto a un menor costo a países menos desarrollados. No sé si en Chile se está haciendo alguna gestión para poder traer este medicamento y cómo se podría también garantizar el acceso para todas las personas que hoy día se encuentran hospitalizadas, que es justamente los pacientes donde se ha demostrado la mayor efectividad de este medicamento. Si logramos traer el medicamento, obviamente que haremos todo lo posible para que
sea accesible a la mayor cantidad de población. Sin embargo, aquí en Chile los medicamentos deben ser ingresados según la norma del ISP y en este caso le hemos pedido, y anoche estuve hablando con uno de los miembros del Consejo Asesor en Pandemia, le hemos pedido al Consejo Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud, que es el órgano técnico que nos asesora en este tema, que obviamente evalúe el uso de este medicamento. Si un medicamento ha sido aprobado en un país extranjero, no necesariamente debe ser aprobado automáticamente en nuestro país. Nosotros tenemos investigadores de gran prestigio, tenemos un Instituto de Salud Pública que tiene que dar el visto bueno y he pedido, como repito, como he dicho, que el Comité Asesor de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud nos oriente en el uso de este medicamento y su utilidad. Y obviamente que si ellos nos aconsejan su uso, como ya le dije, haremos todos los esfuerzos para que esté al alcance de la población. Yo tengo una pregunta para el subsecretario de Redes Asistenciales, aunque no soy periodista, pero quisiera preguntarle, subsecretario, ¿cuál fue el comportamiento de la red de salud con respecto a los temporales y lluvias de ayer lunes? Bueno, ayer mismo tuvimos un reporte acerca de nuestro Departamento de Emergencia y Desastre. En resumen, la red asistencial respondió de buena forma. Tuvimos algunos problemas menores en el Hospital de San Camilo, en San Felipe, en donde tuvimos que trasladar a los pacientes que necesitaban escáner hacia el Hospital de los Andes como una forma preventiva de cuidar el escáner. Y también tuvimos una situación en donde el cielo de un CEFAM en Panimavida, en la región del Maule, se cayó en uno de los box y obviamente eso va a tener que arreglarse en los próximos días. En definitiva, no hubo afectación de la atención de los pacientes. Nuestra red integrada de COVID sigue ampliando el número de camas. Y por último, quisiera lamentar la situación que se vivió ayer en el Hospital Modular del Barros Luco, en donde yo mismo asistí a ese hospital modular para certificar que no había ningún problema al interior del hospital modular, pero sí quiero ofrecer y lamentar obviamente la preocupación que generó en los familiares de los pacientes que ahí se encontraban hospitalizados. Los pacientes se encuentran en buen estado de salud y los profesionales, los trabajadores de la salud están muy cerca entregando el cuidado que cada uno de ellos necesita. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias a los medios de comunicación y al equipo comunicacional de La Moneda. Y con esto terminamos el reporte de hoy día y que tengan una muy buena tarde. Ministro de Salud junto a los subsecretarios, entonces dando cuenta de este nuevo balance y aclarando varias dudas, descarta al menos tener conocimiento o que en nuestro país haya situaciones como las que ha pasado con el senador Manuel José Osandón, que sabemos, él dice hay que esperar la confirmación, pero todo indicaba ayer, incluso así lo decían, que él presentaba síntomas de coronavirus y que por eso había tenido que ser hospitalizado. Pero dice que este es un caso extremadamente excepcional que incluso llama la atención y es por eso que dice incluso si es que se presentaran más casos en nuestro país, esto sería de interés para la comunidad científica para analizar una situación como esta. Eso respecto de lo que ha pasado con el senador Osandón. Pero nosotros le decíamos que el ministro había dado una entrevista en una radioemisora haciendo cuestionamientos al comportamiento del presidente Piñera y dice, yo me quedo con esa respuesta, la verdad es que no voy a profundizar en aquello. Y respecto de las cifras, yo les decía que generalmente los días martes y de ahí en adelante se reportan más cifras de fallecidos, pero esto también es porque en el día lunes se registra lo de los días anteriores en el registro civil y así lo han ellos aclarado y que hay generalmente menos registros. Así como entonces va el avance del COVID-19 en nuestro país o del coronavirus que genera la enfermedad. COVID-19, 3.394 son los casos nuevos, 2.690, como ustedes lo pueden ver también en las gráficas que se despliegan en el lado derecho de la pantalla. Son personas que tienen síntomas, pero lo importante también es, más allá de eso, que hay 366 que son personas que tienen un PCR positivo, pero que todavía no han sido informados al Ministerio de Salud.
fallecidos, familias que han perdido a un ser querido, son 113 que han sido inscritos en el registro civil y de acuerdo a este número entonces son 5.600 las 68 personas que han sucumbido a la enfermedad del COVID-19, aunque sabemos que también una vez a la semana se reportan estos fallecidos probables, que fue hace algunos días atrás. Ventiladores disponibles, 293, cuando hay 398 personas, pacientes hospitalizados en estado crítico y conectados a ventilación mecánica, 1.756. ¿Cómo ha empezado el reporte del día de hoy? El ministro lo ha hecho destacando nuevamente que hay una leve baja en los contagios y también una leve disminución en lo que tiene que ver con la positividad de los exámenes. Es así entonces como ha querido destacar el ministro de Salud, por ejemplo, que en los últimos 7 días había una disminución de los nuevos casos en un 18% y que la tasa de positividad está alcanzando un 25%. Sabemos que los primeros días ya de junio, incluso la mitad de junio estábamos hablando, o había días en que llegaba incluso a un 37% de los exámenes de positividad. Región Metropolitana y Tarapacá, según el ministro, están mostrando ya algunas cifras más alentadoras, quizás esta leve mejoría de la que habla el ministro, pero le preocupa tremendamente lo que está ocurriendo en Antofagasta y en la región de O'Higgins. ¿Qué va a pasar en el día de mañana? Sabemos que se ha denominado este día miércoles de cuarentenas, porque son los miércoles en que generalmente se anuncian las medidas, si es que se mantienen, si es que se decretan algunas nuevas o bien finalmente se terminan estas medidas de confinamiento. Ha dicho que todo esto dependerá de las condiciones sanitarias de cada una de las zonas. Sabemos que a nivel país son 63 las comunas que están bajo este confinamiento obligatorio. Son prácticamente 11 millones de habitantes, el 54% de la población que está sometida a una cuarentena, y vamos a saber entonces en el día de mañana qué pasa con aquello. Parte de la información, entonces, un resumen, quizás si ustedes se lo han perdido, de la información entregada en este nuevo balance del Ministerio de Salud, donde además, solamente para concluir, el subsecretario de Salud de redes asistenciales, ha dicho que al menos la red de hospitalización, la red de redes asistenciales, finalmente respondió bien en el día de ayer a propósito de lo que ocurrió con estas intensas lluvias que se registraron en distintas zonas de nuestro país, zona central principalmente, lamentando por supuesto estos casos, por ejemplo lo que pasó en el hospital Barros Luco Gonzalo. Muy bien, Pamela Araya, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes casi. Buenos días aún. Sí. Bien, estamos en contacto a esta hora con Cristian García, él es médico y académico del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Santiago, así que le agradecemos mucho por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, acabamos de escuchar el último reporte y el doctor París señala que se mantiene la incipiente mejoría. Da una serie de datos que lo animan a reiterar que las cosas están mejorando. ¿Usted coincide con esa apreciación? A mí me parece que está bien que el ministro sea extremadamente positivo, que sea